Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Recuerden que esta semana ustedes tienen clases, pero no tienen asignada tarea. Entonces, vamos a ir desarrollando todas las actividades en función del desarrollo de este proceso. Vamos a iniciar presentándoles el documento correspondientes a su material de apoyo, lo que concierne a su materia. Vamos a iniciar desarrollando las actividades correspondientes a los temas y en este caso vamos a ver la fecundación, cuáles son los procesos, las características, dónde se origina y otras características más que vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Iniciamos el tema hablando sobre la fecundación. La fecundación se produce casi siempre en las trompas de falopio. Cuando un espermatozoide atraviesa la cubierta externa del óvulo, se desencadena una respuesta que produce la formación de una membrana que impide que otros espermatozoides penetren el óvulo. Cuando el núcleo del espermatozoide se fusiona con el núcleo del óvulo, se da la fecundación. El óvulo fecundado se llama cigoto. El cigoto inicia un viaje de 4 a 5 días por las trompas de falopio hacia el útero. Una vez en el útero, el cigoto continúa desarrollándose y forma una estructura de células llamada embrión. Aquí en el siguiente gráfico nosotros podemos ver justamente todo este proceso. Y tenemos ahí justamente las etapas en la cual obviamente la maduración del óvulo en el ovario, obviamente cómo se van desarrollando los procesos hasta obviamente generar todo el proceso de fecundación. Aquí podemos ver cómo se desarrolla. Tenemos la mórula, tenemos otros aspectos fundamentales hasta dar origen al nuevo ser. El embarazo y la gestación es una etapa bastante importante dentro del desarrollo de las actividades reproductivas, especialmente en la mujer. Justamente esta es una etapa, un procedimiento delegado directamente a la mujer. El embarazo del ser humano dura aproximadamente 40 semanas. Comienza cuando el embrión se implanta en el útero. Durante el embarazo, el embrión experimenta cambios magníficos. Esto es, aumenta de tamaño, se desarrolla y se transforma en feto. El embarazo culmina con el nacimiento del bebé. Para facilitar su estudio, la gestación puede dividirse en 3 periodos de 3 meses cada uno. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer trimestre de la semana 2 a la 4, el embrión obtiene nutrientes directamente del endometrio. Mientras tanto, el embrión surge en tejidos que se entremezclan con el endometrio y forman la placenta. Esta es un órgano especial de intercambio entre la madre y el embrión. Se comunica con el embrión por medio del cordón umbilical y luego de la cuarta semana se encarga de proveer nutrientes, realiza el intercambio de gases y elimina los desechos. Esa es la función principal del cordón umbilical. Al finalizar la octava semana de desarrollo, el embrión ya cuenta con todos los órganos en forma rudimentaria y su corazón ya late. En esta fase el embrión se llama feto y mide aproximadamente 5 centímetros. En el segundo trimestre, este periodo también es de grandes cambios para la madre. El embrión secreta hormonas que señalan su presencia a la madre en el crecimiento del útero y los senos y el desarrollo de la placenta. Durante esta fase, el feto es muy activo y crece rápidamente hasta alcanzar 30 centímetros de longitud. En esta etapa, la madre comienza a sentir sus movimientos y su actividad. Es posible observar en la pared abdominal. El útero sigue creciendo y se hace evidente el embarazo. Ya sabemos cuáles son las etapas dentro de este segundo trimestre. En el tercer trimestre es cuando se da un rápido desarrollo del feto. Llega a pesar aproximadamente 3 kilos y tiene 50 centímetros de longitud. La actividad fetal disminuye a medida que el feto crece y ocupa todo el espacio disponible dentro del útero, lo cual limita sus movimientos. Se empieza a ocupar ya toda la cavidad. Una vez que se han cumplido todas estas etapas, vamos a ver el siguiente periodo, que es el nacimiento.
Al llegar a este momento se da inicio al trabajo de parto, el cual culmina cuando la madre expulsa la placenta. Ocurre en tres etapas. Dentro de estas etapas vamos a ver primero el comienzo del parto. Se inicia con la contracción del útero leves y espaciadas, que van acentuándose a medida que avanza el proceso. El cuello del útero se dilata para dar paso al bebé. En el proceso de dilatación, cuando el útero tiene 10 centímetros de dilatación, se rompe el saco amniótico. Esto se conoce como romper fuentes. Esta etapa dura de 2 a 16 horas aproximadamente. La expulsión comienza con la aparición de la cabeza o coronación y finaliza con la expulsión del bebé. Esta etapa dura entre 2 minutos y 1 hora. A continuación, la madre desprende la placenta y el cordón umbilical. Esto en cuanto a esta bella etapa, que obviamente es una de las características fundamentales del ser humano y obviamente es el resultado del amor, de la dedicación que tiene tanto la madre como el padre para generar una nueva vida y obviamente encargarse de todas las necesidades y las características o las necesidades emocionales que debe tener toda familia, en especial todo bebé, los bebés que vienen nuevos, obviamente, al mundo. Dentro de estas características, en cuanto a también al proceso de prevención de embarazos, se debe aplicar y se debe conocer también los métodos anticonceptivos. A causa del progresivo aumento de la población humana, algunos países han adoptado por promover el uso de métodos para el control de la natalidad, a fin de mejorar la calidad de vida de las nuevas generaciones. El control natal consiste en evitar la concepción. Se usa para programar a voluntad el número de hijos que la pareja desea tener y cuándo quiere tenerlos. Los conocimientos aportados por la ciencia han permitido el desarrollo de varios métodos de prevención del embarazo. Cuando llega la hora de determinar qué método de control natal se desea utilizar, es importante discutirlo con la pareja, investigar sobre las técnicas disponibles, consultar con un médico y tener en cuenta la salud de la mujer. Según el mecanismo por el que actúan los métodos anticonceptivos, se han clasificado en métodos naturales, en métodos quirúrgicos, en métodos mecánicos y químicos. La siguiente tabla que ustedes van a observar resume los principales métodos anticonceptivos y su eficiencia. Y vamos a ver, esto es importante conocer y obviamente que conozcan todos también. Aquí tenemos los métodos naturales. Los métodos naturales tenemos los tipos de métodos. Tenemos la primera, la abstinencia. La segunda, del calendario o del ritmo. Y luego la suspensión del coito. En la abstención no hay relación sexual. Su eficiencia 100% seguro. Del calendario del ritmo, abstinencia durante los días de probable ovulación, determinados por la temperatura corporal, característica del moco cervical y el cálculo del calendario. Este método tiene un 75% de efectividad. Y la suspensión del coito, retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación, esto tiene una eficacia del 73%. Y tenemos en cuanto a los métodos naturales. Ahora los métodos quirúrgicos. El ligamento de trompas y la vasectomía son dos de estos médicos quirúrgicos que son por operación. En cuanto al fundamento, el ligamento de las trompas evita la entrada del óvulo al útero. Se realiza el corte o amarrado de las trompas de falopio. Este tiene una eficacia del 99.9%. En cuanto a la vasectomía, impide la salida del espermatozoide de los testículos. Se hace el corte o amarrado en los conductos espermáticos. Este tiene una eficacia del 97 al 98%, no están siendo muy seguros. En cuanto a los métodos químicos, tenemos acá casi varios métodos químicos. Tenemos la píldora anticonceptiva, vamos a hablar de las espumas, esponjas y cremas espermaticidas, las inyecciones, el parche hormonal. En cuanto a las píldoras anticonceptivas, consisten en pastillas que deben ser tomadas durante todo el mes. Contienen dos hormonas sintéticas que son el estrógeno y el gestágeno.
que son muy parecidas a las que produce del cuerpo. Impiden la ovulación y espesan el moco cervical, con lo cual se dificulta el paso de los espermatozoides. Este método químico tiene un 92% de eficacia. Las espumas, esponjas y cremas espermaticidas son sustancias químicas capaces de dañar la membrana celular de los espermatozoides, con lo cual se quedan inmovilizados y luego mueren. Tiene una eficacia del 71%. La inyección es la sustancia inyectable, tiene hormonas femeninas que actúan inhibiendo la ovulación. Su duración es de un mes. Este método anticonceptivo químico tiene un proceso de efectividad del 99%. Y el parche hormonal es un pequeño parche cuadrado de 20 centímetros cuadrados del color de la piel que se coloca en el sitio poco, un sitio poco visible, libera estrógenos y progesterona que actúan de la misma manera que la píldora. Se cambia cada semana y tiene un proceso de efectividad del 99%. En cuanto a los métodos mecánicos, tenemos los dispositivos intrauterinos, tenemos el condón o preservativo, tenemos el tampón del cuello uterino o diafragma, tenemos la ducha. Vamos a ver en cuanto a estos métodos mecánicos, cuál es el proceso de efectividad. Tenemos el primero, el dispositivo intrauterino. Es un pequeño objeto de plástico comúnmente en forma de una T que tiene enrollado un hilo de cobre. Debido a los iones de cobre, se impide la movilidad de los espermatozoides. Además, el dispositivo toca las partes del útero, lo cual evita la implantación del embrión. Este proceso o este método mecánico tiene un 99% de efectividad. En cuanto al condón y preservativo, es una funda de látex que se coloca en el pene erecto al inicio de la relación, evita que los espermatozoides accedan al aparato reproductor femenino. Hay que recordar que el preservativo es el método más efectivo para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual como el VIH, la sífilis, la gonorrea, la hepatitis B, etcétera, etcétera. Tiene una efectividad de un 85% en cuanto a los métodos anticonceptivos. A continuación tenemos el tampón de cuello uterino o diafragma. Es un dispositivo semiesférico de látex con un aro de metal flexible cubierto también de látex. Se coloca en el fondo de la vagina antes de la relación sexual, cubriendo el cuello del útero para evitar el paso de los espermatozoides. Se debe utilizar en combinación con un método químico como la espuma espermaticida para mejorar su eficacia. Este método mecánico tiene una efectividad de un 79%. Y por último tenemos la ducha. Consiste en lavar la vagina después del acto sexual con el propósito de eliminar los espermatozoides que allí se encuentren. Este proceso tiene apenas un 15% de efectividad. Eso aquí nosotros hemos podido observar, hemos podido ver los diferentes tipos de métodos. Tenemos el método mecánico, tenemos el método químico y tenemos los métodos quirúrgicos, que son muchos de ellos irreversibles, y los métodos naturales. Esos son los métodos anticonceptivos, los cuales obviamente se pueden aplicar cuando nosotros queremos planificar cuándo y cuántos hijos debemos tener. Entonces es importante consultarlo y obviamente hablar en familia, hablar con la pareja para obviamente aplicarlo de forma específica, de forma adecuada y obviamente con el consentimiento de ambas partes, siempre con el consentimiento y la decisión de pareja. Esos son los procesos en cuanto a los temas que nosotros hemos visto y vamos a ir ampliando un poco más sobre el tema específicamente sobre la fecundación. Vamos a ir hablando cuáles son las características fundamentales en función de la fecundación. Vamos a ver cuál es el tema, cuál es el concepto específico de la fecundación y vamos a ir analizando, vamos a ir viéndole cada uno de estos aspectos fundamentales de esta parte fundamental de la reproducción humana. Y nosotros en este gráfico, nosotros podemos ver en color tomate, tipo una esfera, podemos ver el óvulo y podemos ver los espermatozoides que obviamente están llegando a su encuentro. ¿Qué es la fecundación?
En biología se conoce como fecundación al proceso de fusión de las células reproductivas o gametos provenientes una de cada uno de los progenitores para crear un cigoto del cual se formará un individuo totalmente nuevo. Para ello, ambas células, masculina y femenina, deberán juntarse y fusionar sus núcleos celulares, entremezclando su material genético para obtener un genoma nuevo y entero. La fecundación es un momento clave de la reproducción sexual común entre animales y plantas que constituyen un individuo nuevo a partir del aporte de sus dos progenitores. Por ende, es la etapa que se sigue a la cópula o coito de haberlo en la que ambos individuos se disponen a liberar sus gametos. Para que la fecundación se produzca normalmente se requiere que ambos progenitores pertenezcan a la misma especie y que sean fértiles y compatibles. Los detalles respecto a cómo ocurre este proceso pueden variar sustancialmente de una especie a otra, dándose dentro o fuera del cuerpo femenino, por ejemplo, o incluso existiendo especies capaces de autofecundarse sin la participación del otro sexo. Sin embargo, la mayoría de las veces la fecundación involucra varias etapas bien definidas que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, la fase 1. Aquí se produce el contacto entre gametos. Los espermatozoides son químicamente atraídos por el óvulo, hacia el cual se desplazan usando sus flagelos. Una vez juntos se produce un reconocimiento químico que confirma sí o no su compatibilidad y las condiciones mismas para la unión. Solo entonces se produce la penetración de las sustancias que rodean al óvulo, que es la corola radiada, gracias a la acción conjunta de los espermatozoides. En la fase número 2 se produce la penetración del óvulo. Dicha penetración se produce gracias a la ruptura de la zona pelúcida del óvulo mediante los contenidos del acrósoma, el pequeño depósito de proteínas hidrolíticas en la punta de cada espermatozoide y concluye en cuanto uno de ellos penetra hacia el interior del óvulo, esto es, hacia el ovocito, dejando fuera su flagelo. Por lo general, solo un espermatozoide logra penetrar al interior del óvulo. En la fase 3 se da la fusión de los núcleos celulares. Una vez penetrado el ovocito, se lleva a cabo la relación acrosómica, mediante la cual el espermatozoide fusiona su membrana plasmática con el óvulo, permitiendo que su contenido se esparza dentro de este último y que los dos núcleos celulares se encuentren. Entonces se produce una dinámica de fusión nuclear y genética en la que cada célula aporta la mitad de su genoma de cada progenitor para formar un ADN completo el de un nuevo individuo independiente. Y por último, la fase 4, que es la formación del cigoto. Una vez fusionados los núcleos, el cigoto está listo para iniciar su crecimiento y la multiplicación de su contenido, dando inicio así a la creación de un nuevo individuo dotado de sus propias células. En cuanto a la fecundación interna y externa, vamos a ver cómo se produce cada uno de estos fenómenos hermosos de la naturaleza. Se suelen distinguir dos tipos de fecundación en los animales, dependiendo de dónde se produce el encuentro de los gametos, la fecundación interna y la fecundación externa. Cuando es la fecundación interna, se produce dentro del cuerpo del progenitor femenino, en el útero de sus adyacencias. Para ello debe producirse primero una cópula en la que el progenitor masculino penetre en el cuerpo del femenino para inyectar adentro sus espermatozoides. El cigoto, luego de adherirse al útero materno, en el caso de los animales vivíparos, o es expulsado en forma de huevo en el caso de los ovíparos. La fecundación humana o la fecundación de las aves son claros ejemplos de estas dos tendencias. En cuanto a la fecundación externa, se produce en el medio ambiente en el cual ambos progenitores liberan sus gametos de modo tal que propician el contacto. Los cigotos así producidos luego pueden adherirse a las rocas, plantas o incluso ser llevados encima del cuerpo de algunos de los progenitores, dependiendo de la especie y de sus estrategias para garantizar la supervivencia de las descendencias.
Este tipo de fecundación es típico de las especies animales acuáticas, sobre todo de los invertebrados. Aquí nosotros podemos ver, hemos visto también en cuanto a los dos tipos de fecundación, fecundación interna y fecundación externa. Vamos a ver los siguientes conceptos, la fecundación y la concepción. ¿Será lo mismo? ¿Será cosas diferentes? Vamos a ver qué es una fecundación y qué es la concepción. Los términos fecundación y concepción suelen emplearse como sinónimos. Sin embargo, en ámbitos más especializados puede reconocerse una diferencia entre los dos, según la cual es preferible usar fecundación para todo el proceso que va desde la liberación de los gametos hasta la producción del cigoto. Por el contrario, la concepción se restringe al momento mismo en que un espermatozoide penetra el óvulo y desencadena el conjunto de cambios celulares que conducen a la producción del embrión. Entonces, ahí nosotros podemos ya identificar las diferencias entre fecundación y también entre concepción. Dentro de estas características, a continuación vamos a ver la fecundación humana. La fecundación en el caso de los seres humanos es de tipo sexual, interno y cruzado, es decir, cada progenitor aporta un tipo de gametos y se lleva a cabo en las trompas de falopio dentro del aparato reproductor femenino. Eso significa que primero debe haberse dado el coito y la liberación de los espermatozoides que llegan al útero, es decir, una relación sexual. En ello es semejante a la de la totalidad de los mamíferos conocidos. Eso en cuanto a la determinación de la fecundación humana, una vez más aportándoles dentro de este tema. Entonces ustedes tienen toda la información pertinente, hemos visto justamente todo este proceso para que ustedes vayan conociendo y vayan desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de la biología, ustedes vayan analizando cuáles son los procesos en cuanto a la fecundación y a la reproducción humana. Aquí tenemos los diferentes espacios en cuanto a la fecundación, qué es lo que pasa, cuáles son las características fundamentales en cuanto al desarrollo de todos los procesos en relación a la fecundación. Es importante tener en consideración que todos estos procesos deben ir 100% acompañados de una serie de procesos y cambios biológicos y obviamente adecuados que deben tener los cuerpos tanto de la mujer y del hombre. Además, tiene que tener una determinación y obviamente un tratamiento desde el punto de vista psicológico porque los cambios que se dan especialmente en la mujer son bastante importantes y esto genera también una serie de trastornos, una serie de transformaciones en función de su estructura psicológica. Por eso es importante que todos y cada uno de las parejas, obviamente, primero deben conversar, y aparte de este proceso, obviamente recuerden que la formación de una familia requiere de un proceso de responsabilidad, una responsabilidad obviamente que va mucho más allá de todos los aspectos determinantes en cuanto a la sociedad que les rodea. Los embarazos no deseados, los de embarazos en adolescentes, son un foco de riesgo especialmente para la salud de la mujer. Cuando el cuerpo aún no está preparado, no está listo, obviamente se generan una serie de cambios, tanto internos como externos, que van a afectar y obviamente van a afectar de forma negativa cuando la mujer no se encuentra psicológicamente preparada, ni es el momento adecuado para que sucedan todos estos procesos. Entonces es importante llevar un proceso de educación y desde el punto de vista una educación sexual en la que todos y todas debemos tener un pleno conocimiento de las responsabilidades de todo este maravilloso mundo de la biología aplicado a la reproducción humana y que es fundamental para que cada uno de nosotros obviamente construyamos un futuro mejor, construyamos una familia con todas las estructuras que la sociedad obviamente conlleva, que la sociedad nos obliga a construir.
Señoras y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido un tema también bastante interesante, bastante importante en función del desarrollo de las actividades y especialmente de la reproducción humana y sus consecuencias, sus características y otros temas más que nosotros hemos podido observar, que nosotros les hemos podido analizar. Hemos visto las clases de reproducción, las fases de la reproducción, reproducciones internas, reproducciones externas, de acuerdo a la especie y a la característica de cada una de las especies. Así es que, señores, tienen toda la información pertinente para seguir estudiando, para seguir revisando. Recuerden que el hecho de que ustedes no tengan tareas, eso no significa que ustedes no tienen la obligación de entrar a clases. Ustedes obligatoriamente tienen que entrar a clases, revisar el material de apoyo, revisar la clase para que ustedes vayan fortaleciendo sus conocimientos, ya que de las 4 clases que ustedes van a tener en todas las unidades, de ahí obviamente sale las preguntas que van a los test y obviamente que ustedes deben responder adecuadamente. Señores y señores de esta parte, les deseo que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase, siempre y cuando que la energía eléctrica así lo permita. Señores y señores, una feliz noche. Hasta la próxima clase.